Buenas tardes. La verdad, muy sentidas las palabras de Ana Clara, que nos reflejan una situación real y que realmente con las cosas de todos los días, las urgencias de todos los días, parecería que la sostenibilidad suena como algo abstracto, pero ya está entre nosotros y llegó para quedarse. Hace un par de meses hubo un relevamiento en Latinoamérica sobre a menores de 30 años, los que llaman los centennials y los millennials, sobre sus prioridades. Y las prioridades de ese grupo etario básicamente eran las cuestiones de género y el cuidado del medio ambiente. O sea, cuando fue hace poco la tragedia de la Amazonia, esto se viralizó por las redes sociales. Sabemos quiénes son los principales consumidores de redes sociales. Todo indica que no solamente está entre nosotros, sino que llegó para quedarse. La otra vez me contaba Liliana, que trabaja con nosotros en la Bolsa de Comercio en el tema de sustentabilidad, que la hija de 12 años, viendo las imágenes de la tragedia de la Amazonia, del huracán Dorian, le dijo, la culpa de esto la tienen ustedes, 12 años. Y realmente ellos lo piensan así y algo de razón tienen. El capital privado es parte del problema, pero también es parte de la solución. Y esa solución son las finanzas sostenibles. Vamos a hacer una pequeña introducción. Mi nombre es Roberto Chiaramoni, soy gerente técnico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Coordinamos el grupo de finanzas sostenibles en el ámbito de la FIAB. Agradezco a mis amigos de Malva Rofex, del MAB y de la Bolsa de Comercio de Rosario a invitarme y a este excelente panel para hablar de este tema. Y si les parece, vamos a empezar el tema, si me sale, con un pequeño video, porque dicen que todo entra por lo visual ahora, ¿no? Escuchemos un poquito al secretario de las Naciones Unidas. The effects of climate change are already being felt around the world, and they are dangerous, and they are accelerating. And so my argument today is that it is absolutely essential that the world implements the Paris Agreement and that we fulfill that duty with increased ambition. The science is beyond doubt. Human influence on the climate system is clear. The more we disrupt our climate, the more we risk severe, pervasive, and irreversible impacts. The message is simple. The sustainability train has left the station. Get on board or get left behind. Y es cierto, en la búsqueda de crecimiento, minimizando los aspectos negativos en la sociedad y en el medio ambiente ya no es una elección. El que no lo haga hoy, ya mañana quedará desplazado. Ya lo escuchamos a Ana Clara en el sentido de que esto es ahora. El Acuerdo de París, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, mismo el Acuerdo Unión Europea, Mercosur, establece un capítulo específicamente sobre sostenibilidad, o sea que todos los caminos van a eso. Ya empezó a ser algo transversal a la compañía y también empezó a ser un negocio. Aquellas empresas que se muestran también más amigables con el medio ambiente están teniendo mayores ventas que el resto. Y el mercado financiero no puede estar ajeno a esta realidad. En realidad tiene que enfocar el tema en tres focos, valga la redundancia, ¿no? La primera es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. O sea, ya, digamos, tiene que incluir o tiene que dirigir la actividad a aquellos bienes, servicios y producciones que mitiguen los efectos negativos en el medio ambiente o tengan un impacto positivo, ya sea en el medio ambiente o en la sociedad. Integrar la sostenibilidad en la gestión de los riesgos. Aparte de ver la viabilidad financiera, hay que integrar los aspectos sustentables dentro de la elección de las inversiones. Fomentar la transparencia. Es importante que conozcamos como inversores, como público,
cuál es el comportamiento de las empresas respecto a la sostenibilidad. Es parte de la información que necesitamos y tenemos que requerir. También la sostenibilidad es sinónimo de largo plazo. O sea, hay que incluir también las variables de largo plazo en las decisiones económicas. Hay un paradigma que dice que la inversión se mueve entre la avaricia y el miedo. Ahora hay una tercera opción, que es la inversión sustentable. Fijémonos, en el bienio 2016-2018, la inversión sostenible, responsable, ascendió a 30.000 billones de dólares en 2 años, focalizado básicamente en Europa, en menor medida un poco en Estados Unidos. Y bueno, en la región latinoamericana todavía no se tienen datos ciertos, que es un tema sobre el cual la FIAP va a trabajar en forma concreta, pero bueno, hay mucho camino para recorrer y también nos hacen la pregunta disparadora este panel, que es cómo pueden las bolsas de valores, los emisores, los inversores fomentar el crecimiento de las finanzas sostenibles en la región. Para eso felicito a los organizadores porque hay un panel que refleja todos los eslabones de la cadena. Están los mercados, están los emisores, están los inversionistas, con lo cual seguramente va a ser muy enriquecedora. Le damos la bienvenida a Alejandro Riquelme, es de Aguas Andinas de Chile, Diego Fraiban del BID Invest, mi compañera de banco Julieta Artal, responsable de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad de BIMA, y Francisco Coronel de NXTP Labs, que es el primer signatario argentino del PRI, con el cual también vamos a hablar. Gracias. Bueno, muchas gracias por participar. Juli, empiezo por vos, en el sentido también de mercado. De alguna manera, como intermediarios entre las políticas públicas, los inversores, los inversionistas, ¿cuál pensás que es el rol de las bolsas de valores en el tema de finanzas sostenibles? Y en el caso particular de BIMA, ¿qué acción está llevando al respecto también, ¿no? Bien. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Creo que las bolsas de valores tenemos un rol clave en la promoción de las finanzas sostenibles porque somos quienes reunimos por un lado a los inversores y por otro lado a los emisores, por lo tanto está en nuestro lugar la capacidad de crear justamente productos financieros que sean sostenibles y que incentiven a las dos partes a seguir este camino, ¿no? Particularmente desde BIMA somos miembros de la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de Naciones Unidas y lo que hicimos internamente fue integrar esta iniciativa en la estrategia o en el plan de crecimiento de BIMA, no solo internamente, sino también en crear productos que nos permitan alinearnos a las mejores prácticas y atraer a emisoras y a inversores. En este camino hemos desarrollado 3 productos. El primer producto consiste en un panel de gobernanza corporativa, es un panel que está destinado a empresas que estén listadas en BIMA y que voluntariamente quieran adoptar estándares de gobierno corporativo que van más allá de lo que nos exige a las emisoras la legislación y la normativa de la Comisión Nacional de Valores, y lo hicimos mirando lo que fueron las experiencias internacionales exitosas, como es el nuevo mercado de Brasil, analizamos los principios de la OECD, las intenciones de voto de los principales fondos de inversión y armamos nuestra versión argentina de lo que es el panel de gobierno corporativo. Actualmente este panel está integrado por 3 empresas listadas en BIMA, una es Pampa Energía, otra es YPF y otra es nosotros, BIMA, en nuestro rol de empresa también queriendo dar el ejemplo. Un poco para hacer mención a algunos de los requerimientos que incluimos en nuestro panel hacen referencia a lo que es la diversidad de género, la transparencia en la divulgación de información, la importancia de que haya programas de integridad dentro de las compañías, entre otros. El segundo producto que lanzamos también fue acá en conjunto con el equipo del Banco Interamericano, es un índice de sustentabilidad, es decir, es un índice que mide el desempeño de las empresas en 4 ejes. El eje ambiental, el social, el de gobierno corporativo y lo adicional que es interesante es cómo estamos contribuyendo a las empresas a la consecución de los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente, este índice lo que hace es justamente medir el desempeño y después dar visibilidad a las 15 emisoras que tuvieron mejor performance. Y el último producto que lanzamos hace muy poquito,
hace una semana es un panel de bonos verdes, sociales y sostenibles, que trabajamos con el equipo de Roberto, Lili y Marianela. Es un panel de bonos verdes, sociales y sustentables que consiste básicamente en la emisión de un bono común, tradicional, que tiene que cumplir con todos los requerimientos del listado, y la diferencia, la piedra angular está en el uso que se le da por parte del emisor del fondeo que tiene la colocación del bono, que tiene que estar justamente para proyectos que sean amigables o con el ambiente o con la sociedad, o una combinación de ambos, que es lo que llamamos sostenible. Y acá es lo que veíamos recién, tenemos como mercado, como empresa, como inversor, hay una gran oportunidad porque es muy poco el porcentaje de productos listados verdes y es mucho el interés que hay por parte de inversores que tienen o mandatos o interés en invertir este tipo de activos. Así que creemos que como bolsa de valores nos permite atraer a ambas partes y también lograr una posición más competitiva. Bárbaro. Gracias por la mención. Alejandro, tengo entendido que Aguas Andinas es un conjunto de empresas que trabaja en todo el ciclo del agua, de la captación, tratamiento, y también he leído que es una empresa que está muy, digamos, concientizada con la sostenibilidad, además ganó un premio también. En ese sentido, ¿puedes decirnos cuáles son los pilares en que basan su estrategia? Y también, para que sea claro, también sabiendo que es un negocio o algo a largo plazo, ¿cuál es la estrategia, por ejemplo, para los próximos 4 años? O sea, ¿qué metas fijaste para cada uno de esos pilares en los próximos 4 años, por ejemplo? Gracias, Roberto. Primero, bueno, dar las gracias por la invitación y poder acompañarlo acá. Bueno, en términos generales, poner en contexto qué es Aguas Andinas. Aguas Andinas es una compañía sanitaria que está en el ciclo integral del agua. Captamos el agua desde el río, la potabilizamos, luego la recolectamos, la tratamos y la devolvemos nuevamente al río, en las mismas condiciones que la tomamos. En ese sentido, somos una compañía que opera en la región metropolitana en Santiago, tenemos el 43% de la industria sanitaria en Chile, más de 7 millones de personas, digamos, son abastecidas por la compañía. Es una compañía que tiene hoy día tarifas que en el grupo OECD es prácticamente una de las más baratas, digamos, comparada con todas las grandes capitales del mundo. Es una compañía que está abierta a bolsa, está listada, adicionalmente tiene inversores, tiene el 30% de inversores de fondos extranjeros, de USA, Australia, Hong Kong. Estamos súper expuestos. Por lo tanto, eso es lo que nos dedicamos a hacer. Nuestro negocio natural es la prestación de servicios a los clientes. Y hacemos que la ciudad de Santiago funcione, y funcione como tiene que funcionar. Cuando falta el agua tenemos serios problemas. Pero, ¿qué les quiero contar? Nosotros hasta hace un tiempo éramos una compañía básicamente mirada como una compañía de infraestructura, o sea, nos dedicábamos a invertir en tubería, en planta y ese tipo de cosas. Y el año 2015 nos replanteamos algunos objetivos estratégicos, y dado que el país había también asumido el Acuerdo de París y quisimos alinearlos con los objetivos país, y en ese sentido ya nos planteamos una compañía distinta. La basamos efectivamente en algunos pilares estratégicos, lo que hablaba Ana Clara un poco, el modelo de negocio, un modelo de negocio responsable, que se puede hacer con rentabilidad, tiene que ser transparente en los temas de resiliencia, que es otro pilar de la compañía, donde nosotros tenemos que prestar un servicio en las 24 horas a nuestros clientes, por lo tanto requiere una seguridad de suministro. Para eso hemos hecho inversiones asociadas al cambio climático, impacta lo que es el servicio del agua. Nosotros hemos tenido niveles de turbiedad en el río Maipo, que es el que abastece principalmente a Santiago, y eso implica cortes de suministro. Hemos hecho inversiones asociadas a este tipo de proyectos que nos permiten dar una mayor continuidad y seguridad de suministro, que hasta hace un tiempo eran del orden de 9 horas, estamos en 34 horas. Otro pilar, por ejemplo, también tiene que ver con legitimidad social, que también hablábamos aquí, los grupos de interés. A nosotros nos interesa que nos legitimicen, para eso tenemos que generar valor para ellos, preocuparnos también de la innovación, de las personas, gestionar el talento, la inclusión. Nosotros también tenemos algunas métricas ahí comprometidas. Agua y calidad, que también el tema tiene que ver con la salud de las personas. Son 7 pilares que los pueden visitar en nuestro reporte integrado, está en nuestra página web. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Son los compromisos como compañía que también tenemos. O sea, nosotros
De aquí al año 2022 tenemos una hoja de ruta y una de las principales compromisos que tenemos ahí son, por ejemplo, lo que es los temas de energía. La compañía hasta hace 1 año y medio tenía un 48% de fuentes no convencionales. Tenemos un objetivo del 85% de energía no convencional de aquí al año 2022. Hoy día ya estamos en un 68%. Con nuestras plantas de tratamiento de agua servida, lo que hacemos es cogenerar energía. Prácticamente el 80% de las plantas de agua servidas de Santiago hay cogeneración con el biogás. El biogás también permite alimentar más de 35.000 clientes en los temas de gas. Hacemos termosecado. En estas biofactorías, que son el tratamiento de la agua servida, es bien importante entender que el negocio del agua, el agua potable no es el problema. Lo que genera gran impacto en el medio ambiente son los lodos. Nosotros generamos, la ciudad de Santiago genera del orden de 300.000 toneladas año, o sea, son casi 800 toneladas día que salen de la planta. Deben ser 40 camiones, 30 camiones, depende del tonelaje, que salen con sólidos. Esos sólidos hoy día nosotros antes los llevábamos a un vertedero sanitario, hoy día están yendo en relleno a la agricultura. El 70% de esos lodos están yendo a la agricultura como ecoabono. Por lo tanto, en ese sentido, son compromisos que nosotros tenemos de aquí al 2022. Ya hemos logrado no llevar ningún lodo hoy día a vertederos sanitarios. También el tema de la incorporación del género femenino a la alta esfera de la compañía. Hoy día nuestro CEO, hoy día ya es una persona, es una de las compañías de IPSA que tiene un gerente general mujer. También queremos en el directorio, se incorporaron tres directoras, y así queremos llevar la participación de las mujeres de un 22% que tiene hoy día la compañía prácticamente a 1/3 de ellas. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? CDP, huella de carbono. También estamos en la huella de carbono, estamos revelando la huella de carbono. Hemos incorporado nuestra cadena de suministro de nuestros proveedores, que prácticamente el 80% de la facturación de nuestros proveedores, un 45% de ellos ya respondieron el CDP. Por lo tanto, para nosotros es bien importante su participación y nos ayuda a mejorar el impacto que genera en el tema de cambio climático. Eso es lo que te puedo comentar a nivel muy general, Roberto. Muy interesante, aparte coincidiste, así al pasar dijiste que lo podemos ver en su reporte integrado, ¿no? Así es. En realidad, esto confirma que las empresas que son transparentes también reportan esa transparencia. O sea, es importante, ven que está todo hilado, en definitiva como que es todo un engranaje que tiene que estar todo relacionado. Y en esa relación me gustaría preguntarle a Francisco que NXTP Labs es el primer signatario argentino en el PRI, que son los principios de inversión responsable, con lo cual demuestra de alguna manera su compromiso con la sustentabilidad. Y me gustaría preguntarte qué motivó a NXTP de alguna manera ser signatario del PRI, qué le implica, o sea, qué reportes tienen que hacer, qué cumplimiento tienen que hacer, qué metodología tienen que aplicar para sus inversiones. ¿Podés hablarnos un poquito de eso? Sí. Bueno, nosotros arrancamos en el año 2011, donde casi ni se hablaba de lo que era sostenibilidad, ¿no? Y ahí arrancamos un fondo 1, que invertimos en 200 compañías de base tecnológica. Nosotros basamos esa tesis de inversión en 2 conceptos. El primero, que no se necesita tanto dinero para invertir en una empresa tecnológica al principio. ¿Por qué? Porque hoy está todo con el cloud y software as a service, no se necesita tanto dinero, pero sí mucha ayuda. Y nosotros fundamentamos esa tesis en la teoría de los juegos. La teoría de los juegos indica que prevalece en las conductas de las personas el interés colectivo para llegar a una toma de decisión más positiva. Y eso es lo que aplicamos en nuestra tesis de inversión complementariamente a invertir en etapas tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Conformamos un ecosistema alineado entre inversores y mentores que ayuden a las empresas que les invertimos. ¿Para qué? Para que escalen y prueben sus modelos de negocios y los lleven a gran escala. Es así que recibimos inversión
de más de 80 emprendedores exitosos como Alex Oxenford, Wences Casares, Marcos Garperín, que ya habían tenido éxito en los 90 y empezaron a ayudar a las compañías dando horas de mentoría. Entonces, quiero resaltar con esto el concepto de ecosistema como base de lo que es una tesis de inversión. Nosotros hemos desarrollado, más allá de 200 inversiones, todo un microecosistema compuesto de 400 emprendedores que fueron invertidos por más de 100 venture capital, movilizando más de $1 billion de otros venture capital de la región, y todo esto generó un impacto positivo. Ese impacto positivo proviene básicamente de todo lo que es la tecnología fintech, en lo que es inclusión financiera, no tan solo la inclusión del punto de vista de la base de la pirámide más baja, sino también la mediana, donde los bancos no atacan. Hemos generado no tan solo 5.000 puestos de trabajo directos, sino más de 600.000 puestos de trabajos indirectos a través de todas estas compañías como por ejemplo Solvers, que es el Uber de personal de limpieza, o compañías como CargoX, que es el Uber de camioneros independientes, que hoy tiene en día más de 200.000 camioneros independientes en Brasil, o compañías como Workana, que es un marketplace de freelancers. Entonces, los nuevos puestos de trabajo, la nueva economía del conocimiento, los nuevos tipos de trabajos se desarrollan sobre estas plataformas. Y otras tecnologías que fuimos invirtiendo es en agro, AgTech. AgTech de por sí solo hoy en día genera un impacto en el medio ambiente a través de minimizar el consumo del agua o optimizar a través de datos tomas de decisiones en el mundo del agro y del food tech y de la distribución en toda la cadena de valor. Entonces, eso que fuimos haciendo naturalmente durante los últimos 8 años, cuando lanzamos el Fondo 2, lo único que tuvimos que hacer es un mainframe de cómo reportar y cómo medir algo que naturalmente se generó. Y destaco esto porque en la ley de emprendedores, que nació hace 2 años, el gobierno ya empezó a querer fomentar este tipo de actividades y las empezó a calificar como BIC, no de la Virome BIC, sino de empresas beneficio y de interés colectivo, ¿no? Entonces, el interés colectivo forma parte central en una entidad que quiere ser compañía B. Y ese interés colectivo es nada más que el ecosistema. ¿Cómo establecer un ecosistema alineado a unos intereses específicos? Lo positivo de todo esto, como para ya redondear, es que las bolsas ya tienen ecosistemas y creo que los procesos de transformación digital va a ayudar a esos marketplaces, las bolsas que unen los emisores, inversores, entes reguladores, a conformar y hay una oportunidad para restablecerse y creo que naturalmente hay una alineación para lo que es el tema de la sostenibilidad. Gracias, Francisco, muy interesante. Diego, así terminamos la primera ronda. Bidinvest y con las instituciones financieras con las cuales trabaja también, demuestran un compromiso con la sostenibilidad desde el punto de vista de que, aparte de analizar la viabilidad económica de un proyecto financiero, también incorporan el impacto en el medio ambiente y en la sociedad. En ese sentido, puedes un poco hablar de los proyectos que están llevando en la región y, en particular, si hay algo que está ya trabajándose en los últimos días. Sí, cómo no. Ante todo, me gustó mucho la presentación de Ana Clara y la tuya también, que sí, es bastante complementaria a lo que estamos diciendo. Para empezar, creo que voy a ir para atrás un poco. Hace 15, 20 años hablábamos de filantropía, las empresas, luego, como decía Francisco, 2011, nadie hablaba de sostenibilidad y de repente
las empresas y las organizaciones empezaron a incorporar las cuestiones de desarrollo sostenible en su estrategia, ¿no? Eso es parte de su estrategia. Empezaron a evaluar el triple impacto, no solamente el tema económico, sino el social y ambiental, que es parte del modelo de negocio, es lo que le exigen los stakeholders. Empezaron a reportar en índices, en los estados contables integrados. Y bueno, los bancos y los sistemas financieros no son ajenos a esto. Como organizaciones también empezaron a incorporar estas cuestiones. Pero también generó, ¿no? Nos podemos poner altruistas, pero también necesitamos que esto sea, que se vea una oportunidad de negocio para que escale. Y ahí es donde el mercado financiero y los bancos en particular ven a las finanzas sostenibles, incorporándolas a su estrategia como una oportunidad de negocio para desarrollar productos relacionados con el cambio climático, líneas verdes, que hace 15 años que estamos trabajando con bancos en desarrollar líneas verdes, pero también cuando hablamos de sostenibilidad empezamos hablando de líneas verdes, pero terminamos hablando de acceso a financiamiento e inclusión financiera, pymes, diversidad, igualdad, pymes lideradas por mujeres, así que es mucho más amplio el concepto, ¿no? Creo que hubo un hito fundamental, VAR3, en el 2015, primero con la publicación de Laudato Si, del Papa, la encíclica que habla de cambio climático. Después tenemos el Acuerdo de París, donde todos los países han firmado. Como corolario de eso tenemos a los ODS, y 17 ODS, que son lo que continúan los objetivos del milenio, que eran 5, ahora son 17 con objetivos claros, vinculados a, 17 cuestiones, muy vinculados a finanzas sostenibles, ¿no? Y a iniciativas que ya existían, por ejemplo los PRI, que existían de antes, obviamente, UNEP-FI, tenemos el principio de Ecuador para evaluar riesgos ambientales y sociales en la banca, o sea que las finanzas sostenibles están tomando mucho más importancia. Y, a ver, los ODS creo que nos abrieron la cabeza porque nos pusieron un objetivo para el 2030 medible, entonces eso baja a los gobiernos, todos los gobiernos de Latinoamérica, salvo uno, no voy a decir cuál, porque no sé cuál es, tienen estrategias nacionales para cumplir con los objetivos, los ODS a los cuales se comprometieron en el Acuerdo de París. Con lo cual, eso nos pone, creo que puso a todo el sistema financiero, o el mercado financiero en evidencia de que algo hay que hacer, y presionado también por los gobiernos. Ahí, vos bien decías, hay 31 billones de dólares de inversión sostenible en diversas etapas, los que aplican lista de exclusión, pero hasta los más sofisticados que quieren medir el impacto. En Latinoamérica hay una brecha mucho más grande, que hay un número que la verdad que de cómo invertimos para llegar a los ODS. Justamente eso te quería repreguntar, o sea, ¿cómo ves el desarrollo de la inversión responsable en la región también? Que es algo que generalmente adolecemos de datos, ¿no? Por eso. Entonces, la brecha de financiamiento para llegar a esos ODS en toda Latinoamérica son 650.000 millones, según los números que manejamos. Y es un tema de ¿cuál es el problema? ¿Falta de proyectos o falta de financiamiento o de alternativas? Sabemos que hay 22 de los 55 fund managers, no sé si creo que es eso, de los más grandes de Latinoamérica aplican a PRI, hay como 2.500, o sea que hay un montón de recursos disponibles y lo que está faltando, más en Latinoamérica, son ofertas de productos, de financiamiento PYME que generan empleo, hasta proyectos verdes. Ahora, bueno, eso creo que es lo que más se vio en los últimos años. Pero en cuanto a productos financieros, ahora con lo que estamos haciendo con BIMA, lo que hemos venido haciendo con el índice de sustentabilidad, que las empresas sostenibles son más rentables, eso sí, pero lo que estuvimos viendo en los últimos 2 años es una proliferación de los bonos sostenibles, los bonos verdes y los bonos sociales, que en el mundo se han emitido en 12 años, que fue el primero hace 12 años, 650.000 millones de bonos verdes, y en la región el 1% solamente se ha emitido todo eso, pero lo bueno es que fue en el último año, con lo cual hay una esperanza de que esto vaya creciendo, y lo estamos viendo, porque a ver, nosotros tenemos un negocio que lo que hace el grupo BID, desde el lado público al lado privado, trabaja desde la política pública para incentivar esto, y también trabaja con privados de diversas formas, con asistencia técnica para desarrollar el producto de servicio del bono verde o del bono sostenible, y después nosotros o lo compramos cuando no hay mercado, o somos inversores ancla, o lo garantizamos para que tenga un mejor rating y así poder salir al mercado internacional. Bueno, y no me quiero cortar en los bonos verdes, porque también tenemos el subgrupo de bonos temáticos, llamémoslos bonos temáticos, que también incluye lo que son bonos sociales y bonos sostenibles, que antes eran algo marginal, pero en los últimos años
Vimos que en Europa han proliferado, ya están teniendo un montón de volumen, es un 10, un 15% de lo que son los bonos verdes, pero en Latinoamérica han tenido bastante adopción, porque están más vinculados a los ODS, todo lo que es PYME, trabajo. Acá en Argentina emitimos el primero en diciembre de 2018 con Banco Vice, y aparte de tener su tema de financiamiento verde, que es claro, logramos identificar otros ODS vinculados a la PYME, generación de empleo, empresas en provincias menos desarrolladas de Argentina, pymes lideradas por mujeres, que después hablamos si quieren. Así que hay una oportunidad de negocio ahí. Creo que como multilateral tenemos que seguir fomentando, y también las bolsas, seguir fomentando productos financieros para que aumente esa oferta. Estamos viendo que no hay oferta de productos y vemos que la demanda está. Gracias, Diego. Juli, vos hablaste o hiciste una introducción sobre... Primero lo felicito porque sé que ayer o antes de llegar acá, hicieron su primer reporte gris como mercado, ¿no? O sea que realmente es importante, es un hito importante, pero demuestra también el compromiso, porque a veces uno piensa que la bolsa le puede exigir a los emisores y la bolsa está en un mundo aparte. La bolsa también, los mercados tienen que ser parte de este proceso también, ¿no? Y hablaste también de dos temas sobre los cuales trabajaron y me gustaría que hables un poquito más. Uno es el índice de sustentabilidad, si es un índice comercial, cómo es, qué tienen que hacer las empresas que lo componen, qué periodicidad de revisión hay. Y otro es el último que sacaron, que fue los bonos verdes, sociales y sustentables, ¿no? Bien. Con respecto un poco a la metodología de lo que es el índice de sustentabilidad, bueno, seguimos la metodología del Index Américas, que es el índice del Banco Interamericano, y lo adaptamos un poco a la realidad local. El universo bajo análisis está determinado por lo que son las empresas más líquidas, porque lo hacemos con colaboración de Refinitiv con la Universidad de Columbia, y por un lado está Refinitiv haciendo el relevamiento de datos de las compañías más líquidas, es decir, las empresas que han sido parte del índice Merval, y desde BIMA, junto con el Banco Interamericano, hacemos relevamiento de datos sobre la contribución de las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible. Para esto es que hacemos mucho hincapié con las empresas de la importancia que tiene el reporte integrado o un reporte de sustentabilidad, porque es la forma que tenemos nosotros de alimentar el relevamiento de todas las métricas y que las empresas mejoren y puedan estar entre las 15 mejores. Por eso, un poco en línea, incluimos en el reglamento del listado general de BIMA 2 nuevos artículos para que las empresas nos informen cada vez que hagan su reporte integrado o de sustentabilidad. Es decir, no es un requerimiento, es voluntario, pero estamos un poco marcando el camino de hacia dónde quiere llegar el mercado. Una vez que relevamos toda esta información, hacemos una encuesta con las empresas, un poco para validar internamente que hayamos tenido en cuenta el último reporte, el último sitio web, y que no haya algo que se nos haya perdido al momento de relevar la información. Y después trabajamos con una empresa, también una distribuidora de índices, que hace el ranqueo final de cuáles son las 15 que tuvieron el mejor performance. Hoy en día no es un índice comercial, es decir, no hay un peso por cada una, es simplemente un ranking que está ordenado alfabéticamente y la intención es dar visibilidad. No quita que el día de mañana, en otro año, pueda hacerse perfectamente un índice comercial. Hoy es la idea de marcar un poco el camino, de generar el producto e ir educando a las empresas de la importancia del reporte, que los inversores lo miran y de hecho tuvo mucha repercusión el producto. Ahora empieza de vuelta ya en septiembre, octubre, todo el momento del relevamiento de información, porque lo lanzamos entre noviembre y principios de diciembre, porque la mayoría de las empresas argentinas aún no reporta integrado, tiene su reporte de sustentabilidad y lo lanzan entre septiembre y octubre. Así que es el mejor momento, estimamos, entre noviembre y diciembre. Y hablaros un poquito de la guía de bonos verdes que sacaron la semana pasada, ¿no? Bien. La guía, un poco el marco lo que es el contexto local, la Comisión Nacional de Valores lanzó lineamientos, así que un poco eso fue el marco que tuvimos para hacer la guía y el reglamento de bonos para listar en BIMA. Y básicamente es un bono convencional, es decir, la emisora tiene que cumplir con los mismos requisitos para emitir su ON, y la diferencia radica justamente en el uso que se le va a dar al fondeo que tuvo con la colocación del bono.
está totalmente alineado a lo que han hecho las bolsas de la región y nos basamos en estándares internacionales para dar también seguridad al inversor del marco que estamos manejando, que hoy en día son los principios de los bonos verdes y de los bonos sociales, así como la guía de los bonos sostenibles y por otro lado el CBI, digamos, que es para la parte de bonos climáticos puros. Un poco lo que son los requerimientos, lo que pedimos es el emisor que desee emitir un bono o verde o social sostenible, tiene que remitir al mercado la solicitud formal acompañado de una segunda opinión, es decir, una opinión de un revisor externo que sea independiente, con experiencia en materia ambiental y o social, para dar credibilidad un poco a lo que es la estructura del bono. Y lo que pedimos en esta segunda opinión es que se exprese o la evaluación contemple la alineación a los 4 componentes que hablan estos estándares internacionales, en donde el evaluador contempla el uso del recurso, que el proceso por el cual se seleccionaron esos proyectos, la gestión de los fondos, que es indispensable ver la trazabilidad y que el 100% del fondeo que se tuvo se dedicó o se destinó a ese proyecto y no hubo lo que hoy se llama lavado de verdes o greenwashing. Y lo último es el informe justamente para mantener totalmente actualizado al público inversor de que lo que se obtuvo se logró, se destinaron bien los recursos y se pudo, en caso de que se pueda medir, informar el impacto o el beneficio ambiental y o social que se tuvo. Bárbaro. Porque leí hace un tiempo el tema de que quizás puede haber un poco política, que no es lugar para hablarlo, pero en el caso del Aeropuerto de México, en el sentido de que se hizo un bono verde para financiar determinado proyecto que resultó ser no tan verde. Entonces, de alguna manera, ¿quién es el mercado el que tiene que decir que es verde, o precisás esa segunda opinión o esa certificación, como la llaman también, para decir que ese producto es verde? O sea, ¿es algo del mercado o es algo del emisor? El mercado lo que da es la visibilidad y la etiqueta. El cumplimiento pasa por el emisor y justamente con la segunda opinión de un tercero independiente se da transparencia a todos los criterios y a todos los procesos. El mercado no valida que el 100% de los recursos fueron destinados a ese proyecto o los impactos generados. Ahí es la importancia de este tercero con conocimiento, encima con expertise en materia ambiental y o social, donde se indica que sí, que los criterios, que el emisor cumplió con todo lo estipulado en el proyecto, que se lograron tales beneficios, y el mercado desde nuestro lugar es dar mayor visibilidad y formalizar y monitorear lo que son los procedimientos formales, pero no el contenido y o la calidad de la emisión y de la ejecución. Bárbaro, gracias, Juli. Viene bien porque justo me parece que Aguas Andinas fue la primera empresa que lanzó un bono verde en Chile y vos fuiste el líder del proyecto. Así que bueno, contalo desde el punto de vista del emisor, cuál fue todo el tema para llegar a emitir ese bono verde, por favor. Efectivamente, tuvimos el honor de ser el primer emisor verde y social en el mercado local chileno. También nos ayudó la Bolsa de Comercio en Santiago, que precisamente una semana antes de la emisión se abrió el mercado de bonos verdes en Chile, por lo tanto eso también ayudó a lograr este objetivo. Pero ¿cómo llegamos a ser emisor verde y social? En definitiva, la compañía, esta fue una consecuencia del trabajo, digamos. La compañía, un poco como les conté, ya venía trabajando los temas de sostenibilidad y ya estábamos evaluados por los criterios ASG que corresponde, digamos, y Vigeo Iris, que es un tercero validador o son una de las compañías de las terceras partes que te hace la validación para hacer un bono verde social. Contar un poquito la experiencia. En realidad, el proceso no es un proceso más costoso, es un bono que el mercado o el regulador, que es la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, no te exige nada distinto a lo que un bono normal, digamos. Básicamente lo que te cuesta es el proceso de todos tus criterios de ASG y todos los impactos que tienen los proyectos. Entonces tienes que generar un marco de acción de los bonos verdes y ese marco está basado en los principios de bonos verdes internacionales y luego
con todos los criterios que se requieren para hacer proyectos elegibles. Estos proyectos tienen que tener la particularidad que tengan impacto social positivo y medioambiental positivo. Y en ese sentido, Agua Andina, por la naturaleza de su negocio, que es prácticamente una empresa de servicios ambientales, en definitiva, todos sus proyectos están dentro de los criterios que son impacto positivo. O sea, el acceso al agua, por ejemplo, a las personas, permite el desarrollo de las ciudades, el tratamiento del agua servía, devolver hectáreas a campos para poder regar los campos, son todos impactos positivos. Esos son los proyectos que son elegibles para este tipo de validación por parte del tercero. Ahora, en particular, la experiencia nuestra en el proceso, en el roadshow con los inversionistas, Chile tiene un mercado profundo que son en términos de capacidad de compra por parte de todo lo que son las instituciones, como las compañías de seguro, como las AFP. Nos dimos cuenta que nos empezaron a preguntar cuando estábamos en las reuniones presentando nuestro bono, ¿qué es lo que era el bono verde? O sea, ¿qué es esto? Digamos. Pero en realidad había desconocimiento. Es un mercado que está poco desarrollado tanto en Chile, yo creo que en la región, pero yo creo que esto va sumando porque en definitiva los resultados de la colocación, si bien es cierto en términos económicos no existe algunos parámetros como para uno definir si es un bono mejor, que tiene menos costo para la compañía. Lo que sí, en los remates, un remate que fue el primer bono del año 2018, fueron 60 millones de dólares, se remató, que son un remate holandés, en 8 segundos. O sea, a mí no me había tocado un remate en 8 segundos, se lo llevaron. Lo demandaron 3,6 veces. Y el segundo, tuvimos una demanda de 2,7 veces, que fue en abril de este año, y también se remató muy rápido. Y la verdad que las experiencias han sido súper positivas, y en definitiva, yo creo que esto suma más que resta, digamos. Por lo tanto, es interesante buscar este tipo de instrumento y al finalmente la sostenibilidad lo que es bajarle el riesgo a los inversionistas. O sea, esa ha sido la experiencia nuestra que yo creo que ha sido muy positiva. Ustedes tienen que informar así el uso de los fondos, de algún periodo. Efectivamente, el marco del bono, todo lo que es la trazabilidad de los fondos es muy relevante. Nosotros, en este caso, lo que hicimos es abrir una cuenta verde con un banco donde todos los fondos que recaudas, después tú los dejas en el banco y los vas alocando a los proyectos uno a uno. Por lo tanto, esa trazabilidad existe un comité de seguimiento. Adicionalmente, a la opinión de las terceras partes, nosotros tenemos una auditora, digamos, que nos revisa toda la alocación de los fondos como una buena práctica. Por lo tanto, eso le permite a los inversionistas estar tranquilos y cuando el proyecto ya se asignaron los fondos, después que siga cumpliendo con las métricas que se dijo. O sea, si tú le vas a dar acceso, no sé, a 100.000 personas al agua, si a devolver 5.000 hectáreas de riego, esos indicadores están y se tienen que reportar en nuestro reporte integrado año a año. Gracias, Alejandro. Hace poco leí que el principal fondo soberano es el fondo de Noruego, que tiene un monto de cerca de 30.000 millones de dólares y se alimenta básicamente por regalías petroleras. Pero como utiliza la política de exclusión, no invierte en empresas petroleras. En ese sentido, te quiero preguntar, en el caso de INEXTP, ¿qué política de inversión tiene? ¿Hacia qué está dirigida la inversión? ¿Se utiliza la política de exclusión o la que solicita el PRI en el sentido de integración de los objetivos de sustentabilidad? Sí, ¿Y en qué invierte también? ¿No es interesante? No, todo eso. Más que dijiste que estaba con el tema del agro y es importante. Sí. El agro y el lácteo, como le decimos, la tecnología que optimiza los procesos de la agricultura y ganadería. Pero básicamente te doy un dato. Ayer me fijé cuánto valía, Mercado Libre, 28 billones. YPF, 3 billones. ¿No? Algo está pasando en los mercados, ¿no? Donde ya los bienes vinculados a las energías tradicionales, el petróleo, van decreciendo. Y todas aquellas compañías que están orientadas a la inteligencia, a los datos, son las que mayor valor tienen. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Es que los productos que están orientados a la nueva tecnología son los que van a tener mayor apreciación
en los mercados y son muy interesantes desde el lado inversor. Complementariamente, si a eso podemos alinear lo que es la cuestión de la sustentabilidad y, como nosotros decimos, las cuestiones de impact investment, ¿no? O sea, las inversiones con impacto positivo en la sociedad y en el ecosistema, creo que esos son los productos interesantes. ¿Quiénes los generan? En Estados Unidos, los que están en la base, que generaron hoy las 5 compañías más valiosas del mundo, son de base tecnológica. ¿Cómo arrancaron? Con Venture Capital, que es mi know-how. Creo hoy en Latinoamérica lo que hace falta es básicamente llevar los estándares y las mejores prácticas del Venture Capital a lo que es los mercados de capitales, empezar a generar productos de securitización. Experiencia, yo traté de sacar hace un año un producto, un fondo común de inversión en la CNB, y todavía estoy con algunas vistas porque los estándares de regulatorios no están adaptados al mundo Venture Capital, que es el que va a generar interesantes productos a emitir securities. Entonces, creo que por ese lado pongo en reflexión que creo que va a venir la oportunidad en el mercado. Y por otro, ya que estoy en Rosario, quiero expresar que Rosario y Argentina hay una gran oportunidad de la tecnología basada en el agro. El agro, tenemos acá comunidades muy fuertes. La de Rosario es impresionante, el ecosistema que hay, y el agro está en la base de lo que es los procesos de transformación digital en el último. Si bien hay innovación, pero no hay innovación de base tecnológica. Y ahí es donde vemos una gran oportunidad, tecnología basada a nivel de satélites, inteligencia artificial, manejo de datos, riego inteligente. Invertimos en una compañía, por ejemplo, Quilimo. Quilimo es riego inteligente, optimiza la utilización del riego. By the way, el 70% del consumo de agua potable en el mundo va dirigida a lo que es el campo. Imagínense si aplicamos inteligencia a ese consumo, vamos a generar un impacto muy positivo. Quilimo ya en 3 años lleva ahorrando 150 billones de litros a través de su tecnología. Y así hay muchas empresas de tecnología que la base es el capital humano. Argentina tiene mucha capital humano en el ambiente emprendedor tecnológico, y ahí nosotros creemos que hay una oportunidad para seguir promoviendo. Y el agro es súper importante porque, a diferencia de lo que es la tecnología estándar, la tecnología del agro lleva más tiempo en lo que son los procesos de testeo. El testeo se aplica en el campo, se tiene que tardar qué nivel de efectividad tuvo en la producción, rendimiento, y tarda mucho más. Y ahí es donde en el mundo no hay todavía posicionamiento de compañías líderes en el mundo de AgTech. Y creo que hay una gran oportunidad, y ahí vemos que Rosario puede posicionarse muy bien. La verdad, súper interesante. Estas charlas son muy buenas porque uno le abren la cabeza de muchas cosas, ¿no? Es lo que hablamos de la urgencia del día a día, y después te cae otro mundo también, dando vuelta. Vamos cerrando el panel. Es importante, si tienen alguna pregunta, la vayan pensando. Y quiero cerrar con Diego en el sentido que me llamó la atención, que ustedes estructuraron y suscribieron el 100% del primer bono de género en Latinoamérica. No sé si lo hizo el Bancolombia, ¿no? Pero... Banismo en Panamá. Bancolombia es un bono sostenible de 200 millones. A ver, explícanos un poquito eso, porque es súper novedoso. Sí, fue el primer bono social con enfoque en género, porque bueno, están los bonos verdes, los bonos sociales, la combinación de los dos son bonos sostenibles, pero cuando hay un enfoque 100% en género, como en este caso, lo terminamos llamando, en vez de un bono mujer, un bono social con enfoque en género. Esto lo emitió un banco que es uno de los más grandes de Panamá. Pero bueno, vale la pena recalcar que viene trabajando con este tema hace muchos años, hace 3, 4 años por lo menos, que viene desarrollando una estrategia integral para atender a un segmento desatendido. Hablamos de sostenibilidad, es un segmento desatendido, el de la mujer, sobre todo pyme,
que hay una brecha de financiamiento enorme. 70% de las mujeres que van a buscar financiamiento para su empresa pyme son rechazadas por los bancos, muchas veces porque no tienen garantías, los créditos, los bienes no están a su nombre, hay vallas en muchos países. Y ahí lo que encontraron los bancos es un nicho de negocio desatendido para atenderlo a través de financiamiento, pero también a través de apoyo no financiero y técnico, como puede ser asistencia legal, asistencia contable, entrenamiento, mentoring, etc. El banismo lo que hizo es identificar la cartera existente en base a algo que es muy difícil para un banco identificar cuáles son pymes, mujeres no, porque a veces primero que tiene que ser dueña mujer o los directorios conformados por mayoría de mujeres, o el CEO, el CFO, a veces no tiene esa información los bancos. Fue muy bueno lo que desarrollaron, que fue ver cuántas mujeres, si había una mujer en el registro de firmas de las cuentas corrientes de los clientes. Si ahí hay una alta probabilidad que esa mujer tenga poder decisorio, entonces es una pyme heredada por mujer y ha demostrado en el mundo que son mejores pagadoras y son más rentables, con lo cual le puedes dar un producto diferenciado con precio. 300 millones de dólares la cartera y van a crecer en 2 años 300 millones de dólares más. Con lo cual, y vemos en muchos bancos de la región que esto sí es un producto que los lleva a diferenciarse. El bono, a ver, el rol del BID en el primer momento, ¿por qué compramos el 100%? Pues son productos nuevos, yo creo que en 1 o 2 años más no vamos a hacer lo mismo. Ya no lo estamos haciendo de hecho. Son productos nuevos que el mercado no los conoce, el sello BID le permite al inversor o generar un efecto demostrativo para que el día de mañana, los próximos proyectos que hagamos, como inversores vamos a comprar una parte como ancla y la idea es atraer otros inversores a que nos acompañen y como tercera etapa desaparecer. Ya el mercado se desarrolló, a lo sumo damos una garantía para mejora de crediticia. Así que bueno, esa fue la experiencia con el bono verde. Sé que también firmaron un acuerdo, un protocolo en Buenos Aires con 12 bancos. Sí, y eso bueno, es un poco de la mano de qué es lo que está pasando a nivel local. Muchos colegas por ahí de Latinoamérica hicieron esto hace 8 o 9 años, que es la firma de protocolos sostenibles o verdes. Empezaron como bonos verdes en Colombia, protocolos verdes en Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, 2012, 2014. Eso fue lo que llevó a la banca a comprometerse con todos esos temas de sostenibilidad. Nosotros, con tantos problemas, eso se venía relegando. Veníamos trabajando de 2014 con Fundación Vida Silvestre en una serie de encuestas en los bancos y decidimos que era el momento de cortar por lo sano y proponer a 4 o 5 bancos con los que trabajábamos la firma de un protocolo sostenible. Para desarrollar 4, ahora les voy a explicar los ejes, pero lo importante es que en un mes, es muy complicado Argentina, tiene 4 asociaciones de bancos y mis colegas de otros países tienen 1, entonces yo tengo que hablar con 4 asociaciones, 82 bancos, es muy difícil. Pero en un mes logramos la adhesión de 18, sin llamarlos a muchos. Directamente nos llamaban, quiero adherir, Entonces estamos viendo un cambio de paradigma en la banca local que quiere interiorizarse estos temas. No muchos conocen, entonces nos basamos en 4 ejes. Uno, que los bancos adhirientes desarrollen una política de sostenibilidad como para que permee en la organización y que la alta gerencia esté involucrada, que desarrolle productos y servicios financieros sostenibles. Ahí no queríamos concentrarnos en tema verde, sino también inclusión financiera y género, por ejemplo, que desarrollen sistemas de gestión ambiental. Acá todo lo que es cambio climático, ahí estamos viendo lo malo del cambio climático para el planeta, pero para los bancos genera un riesgo adicional de cartera, porque hay unos riesgos sistémicos por las catástrofes que cada vez son mayores, y los bancos no están evaluando ese riesgo de sequías, hay un montón de riesgos ambientales y sociales que no están evaluando, y hay 4 o 5 bancos que ya lo aplican, pero en el mundo son muchos. ¿Cómo incorporás esos riesgos ambientales y sociales en la decisión de crédito, básicamente? Y lo último es tratar de incorporar todos los temas de sostenibilidad a huella, sería huella directa, ¿no? Como trabajar con proveedores sostenibles, eficiencia energética, construcción de sucursales bajo estándares LEED, etcétera. Así que eso ha tenido, y como corolario, eso crea la mesa de finanzas sostenibles, cada asociación representada por 2 bancos en la mesa, con lo cual 82 bancos se circunscriben a 6 que toman una decisión en esta mesa y creamos, si uno quiere, un articulador para los demás, para las bolsas, para el CNB, para el gobierno. O sea que ya en vez de hablar con 3 o 4 asociaciones, vas a la mesa y directamente planteás algún tema que quieras desarrollar. Muy bueno, la verdad, Diego.
Realmente lo decimos desear, pero fue un excelente panel, ¿eh? Así que espero que las preguntas sean suaves. No, y las preguntas suaves primero para cerrar bien, porque esas preguntas que uno dice, qué buena pregunta, y ya te deja pensando, tratemos que no, porque ya son las 7, así que... Buenas tardes, muy interesante todo y realmente me encantó el caso de la empresa chilena. Felicitaciones y obviamente Chile tiene muchos méritos y la verdad que es lindo escuchar esto. Y ahora yendo a nuestro querido país, Argentina, y la gran esperanza que tiene el país como pensar, bueno, nos vamos a salvar con Vaca Muerta y que Vaca Muerta va a ser un foco de inversiones y de desarrollo. ¿Cómo encaja eso con toda esta idea de sustentable? ¿Es esto, entonces, eso que sería no financiable o no caería dentro del punto de vista sustentable para el BID o para BIMA? ¿Cómo esos son proyectos entonces no financiables bajo los estándares de ustedes por ser oil and gas, por ser fracking, cómo se considera eso? Si uno dice, bueno, entonces no es sustentable, no lo hace, no lo debería hacer Argentina, es una pregunta al grupo, ¿no? Desde lo que trabajamos y lo que leímos, y era una pregunta que siempre veíamos que salía como pregunta frecuente, si empresas que se dedican a la industria marrón podrían emitir un bono verde o un bono social, y sí, porque se basa en el proyecto y no en las características del emisor o en la industria o en la clasificación sectorial, digamos, que tenga. Sí, hay un listado de lo que son los proyectos elegibles para verdes, para social y si se combinan los dos, sustentable. Si emito un bono y se destina a financiar 100%, por ejemplo, un proyecto que tiene contemplado la inclusión o la diversidad de género para la gestión del proyecto, se puede clasificar como social por más de que la economía sea marrón, y lo mismo para verde. Si está destinado a un proyecto específico, por ejemplo, para generar una disminución en la contaminación, es un proyecto verde ya. Con el hecho de que tenga un impacto positivo en el ambiente y o en la sociedad, ya está. Lo que sí es clave es que el 100% del fondeo esté para ese proyecto exclusivo. Y, bueno, en el caso del BID, nosotros, bueno, es un oil and gas, es más complicado, y los recursos escasos que tenemos los estamos focalizando más en energías renovables. De hecho, acá en Argentina hicimos 8, en Uruguay hicimos casi todas, después hicimos un B-Bond Green, un Green B-Bond para sacar a mercado una vez que está en completion el proyecto de energía renovable. Así que lo de oil and gas no está, pero sí debo decir que a veces los multilaterales se meten en esos proyectos porque lo que aplicás son mejores prácticas internacionales al riesgo ambiental y social o al efecto negativo que producís. Entonces muchas, por ejemplo, minería, a decir abierto no hacemos, pero sí te metes en otros proyectos de minería como para establecer mejores estándares y que el cliente los cumpla. Pero con los recursos escasos que tenemos hoy por hoy estamos focalizando todos los esfuerzos de infraestructura a renovables. Y una cosita ahí para hacerla a la inversa, por ejemplo, si un pure play, una empresa que se destine únicamente a, por ejemplo, desarrollo de energía renovable, entonces justamente, o sea, como que el fondeo sí va a estar destinado a un proyecto que es verde por naturaleza, por el objeto social de la compañía. Lo importante radica en que igual la compañía tiene que cumplir los requerimientos del panel, es decir, informar la segunda opinión con la alineación de los 4 componentes. El uso de los recursos va a estar por default, pero el hecho de que se informe anualmente, por ejemplo, lo que es la gestión de los fondos, el uso, el proceso de selección del proyecto, es lo mismo para sea una economía marrón, digamos, o una pura. ¿Más preguntas? Javier. Gracias. Continuando un poco con la pregunta anterior, y aprovechando tu respuesta, hay emisiones de bonos, son bonos para levantar financiamiento para un proyecto. Los proyectos normalmente son riesgosos, tienen que tener una calificación de riesgo baja,
porque el proyecto en sí mismo puede ser no rentable eventualmente. Entonces, hay una calificación de riesgo mínima que se busque, porque tú decías, el hecho de que sea verde ya, bueno, está bien que lo califique verde, pero realmente van a comprar los inversores cualquier bono verde, aunque tenga calificación de riesgo baja. Ahí hay 4 formas de revisión a nivel internacional, de revisión externa. Una es la segunda opinión, que es la más común. Está la verificación, está la certificación y está la calificación. Hablamos con muchas bolsas porque no era, o sea, es un tema por ahí el definir el por cuál se va o por cuál se inclina y cuál es la más típica. Lo que veíamos es que el valor agregado siempre a una calificación es que acompañe a la segunda opinión. Pero siempre que exista esta segunda opinión como eje central de la emisión y que es lo que sirve al inversor para analizar como todo el proceso, desde la emisión hasta la amortización total del bono. Que la calificación acompañe es útil, claro que sí, y creo que depende más de la decisión del emisor en función del inversor al que quiera apuntar. Hay inversores que tienen mandatos muy estrictos en los mínimos que tiene que tener, digamos, la emisión para poder ser parte, y hay otros fondos que no. Por lo tanto, es más una decisión estratégica del emisor y a qué inversor le quiere apuntar que como mercado sumar requerimientos. Un poco cuando hacíamos el análisis de qué requisitos incluir, qué no incluir, podíamos exigir estándares más y la segunda opinión y una calificación, pero también es balancear entre el contexto local, exigirle al inversor algo que sea realmente aplicable y que no sea mayor costo y mayor tiempo de recurso humano y de todo el proceso. Entonces ya nosotros lo que pusimos fue un piso para listar en el panel de BIMA y después queda en decisión del emisor si quiere incrementar, digamos, su autoexigencia. En nuestro segundo fondo, lo que ayudó al BID, que recibimos inversión de ellos, fue que en la tesis hicimos un análisis tridimensional, es decir, no es riesgo-retorno, sino que también impacto, ¿no? Entonces ya en un punto de finanzas no se mide 2 dimensiones, son 3 dimensiones y se hace más complejo lo que es el tipo de análisis para identificar si hay una oportunidad. Y Impact Investment como compañías B es subir la vara. Nosotros tenemos muchísimo más trabajo porque hacer un análisis de una oportunidad de inversión requiere no tan solo tener rentabilidad, sino impacto, y eso es muchísimo más complejo. Bueno, muchas gracias. Pido un aplauso. Excelentes oradores, realmente aprendí un montón.